de un habitante de Ghana con una altura de 3 metros. Debido a mi estatura entendí que este colchón es simplemente ridículamente pequeño para mí. Hasta una mujer cuyo tamaño de busto una vez literalmente la envió rodando por las escaleras. África se ha convertido en la cuna de personas con una anatomía tan inusual que parece fantástica. Prepárense para ver a 20 personas con las partes del cuerpo más sobresalientes de África. Alguna vez llevó el título del hombre más alto del mundo, pero la vida de Hussein Bisaada estuvo lejos de parecer un cuento de hadas. Originario de Somalia, alcanzó increíbles 7 pies y 9 pulgadas. Es aproximadamente 2 metros y 36 centímetros. Su estatura es imposible de pasar por alto, pero detrás de esa figura imponente hay una historia no menos pesada. Hussein padece acromegalia, una rara enfermedad causada por un tumor que afecta la producción de la hormona del crecimiento. Este trastorno no solo lo hizo alto, sino también poseedor de unas de las manos más grandes del mundo, de más de 10 pulgadas de longitud, es decir, alrededor de 25,4 centímetros. Es un hombre enorme. ¿Cuál es tu estatura, Hussein? Ahora, 8 pies y 1 pulgada. Es decir, aproximadamente 2 metros y 46 centímetros. Sí, suena impresionante, pero detrás de eso hay una lucha constante. Huyendo de la guerra civil en Somalia, buscó asilo en el Reino Unido, esperando una vida segura. Pero en lugar de paz, le esperaban nuevas pruebas. Problemas de salud, soledad, movilidad limitada. Hoy, con más de 40 años, Hussein vive en una residencia de ancianos, donde requiere asistencia las 24 horas. Y aún así, a pesar del dolor y el aislamiento, no ha perdido su fuerza interior. La frase «crecer sin parar» para Suleiman Abdul Sameda no es una expresión figurada, sino una realidad cotidiana. Se eleva sobre toda Ghana de tal manera que parece que mira el mundo desde el balcón de un tercer piso. En su ciudad natal del norte, Gambaja, lo llaman Au, que en el idioma Dagbani significa vamos. Quizá le pusieron ese apodo porque, para seguirle el paso, hay que correr a saltitos. La última medición arrojó asombrosos 9 pies y 6 pulgadas. Esto es aproximadamente 2 metros y 90 centímetros y, al parecer, el crecimiento aún continúa. Los médicos creen que Suleiman tiene una forma rara de gigantismo. La hipófisis produce demasiada hormona del crecimiento. Pero no se trata solo de un tamaño inusual. Se trata de una lucha por la supervivencia. Curvatura de la columna, hinchazón de las extremidades, dolor constante, y todo esto en un pequeño pueblo donde no hay especialistas ni equipo adecuados. La primera vez que los médicos intentaron medirlo, su cinta métrica se terminó a mitad de camino. Tuvieron que adivinar. Más tarde, cuando en el hospital vieron las cifras reales, quedaron atónitos. Ahora sobre Joyce Ado, a quien Internet, con cariño y precisión, apodó Basti GH. Esta leona social ganesa parece desafiar las leyes de la gravedad. Su busto tan prominente es tan grande que, como admite la propia Joyce, con el sujetador puesto, simplemente no ve lo que hay delante. En una entrevista con DJ Nyami en SBTV África, contó un caso que hizo que muchos preguntaran de nuevo si habían oído bien. Bajando por las escaleras, tropezó porque su propio pecho le bloqueó por completo la vista. Resultado: una caída y varias semanas en el hospital. Incluso bromea con que ve mejor sin sujetador. Quizá el problema no sea el tamaño, sino los propios sujetadores. Pero, bromas aparte, Joyce lleva tanto sus formas como sus cicatrices con orgullo. En un mundo donde a menudo intentan reducir a las mujeres, tal valentía merece aplausos, tal vez desde una distancia segura.
Mucho antes de la era de los vídeos virales sobre gigantes, Gabriel Mjane ya se alzaba sobre todos. Su estatura alcanzaba 8 pies y 3/4 de pulgada. Esto es aproximadamente 2 metros y 45 centímetros. No solo fue el hombre más alto de Mozambique, sino que durante un tiempo llevó el título del hombre más alto del planeta. Nacido en 1944, Gabriel creció más rápido que todos desde la infancia debido a una rara enfermedad, la acromegalia, causada por un exceso de hormona del crecimiento. Ya de adolescente, superó a todos. Pero detrás de esa altura récord se escondían pruebas, dolores crónicos, serias dificultades para desplazarse y la falta de atención médica en la África rural. Aún así, actuó en circos, viajó por países y en 1988 entró en el libro Guinness de los récords. Pero los últimos años resultaron duros. En 1990 cayó en su casa y falleció a la edad de 46 años. Se fue demasiado pronto, pero quedó en la memoria para siempre. Cuando la gente habla de devoción a la causa, John Vero eleva este concepto a un nivel completamente nuevo, con 10 dedos a la vez. Este hombre de Kenia se convirtió en el récord de las uñas más largas de África. Y esta visión es difícil de olvidar. John deja crecer sus uñas desde hace más de 25 años y cada una de ellas supera la longitud de un pie, es decir, más de 30 centímetros. Mi objetivo es batir el récord mundial y entrar en el libro Guinness de los récords aquí mismo en Changamu. Sus uñas no son solo queratina. Son garras curvadas, retorcidas, cuidadosamente cuidadas, que se han convertido en parte de su identidad. Sí, la gente mira fijamente. Algunos lo llaman extraño, pero para John esto es símbolo de orgullo personal y prueba de que la disciplina puede crecer hasta convertirse en algo único. No utiliza ningún medio especial, solo paciencia, pulcritud y una absoluta prudencia. Las acciones corrientes se convierten en una misión. Abotonarse, dar la mano, incluso simplemente escribir un mensaje en el teléfono. Todo requiere un enfoque especial, pero no se rinde. Sus uñas son su historia. Algunos no lo entienden, otros bromean, pero John sigue adelante. Cuando Manute Bol saltaba a la cancha de la NBA, la atención del público se fijaba en él desde el primer segundo. Con una estatura de 7 pies y 7 pulgadas, es decir, 2 metros y 31 centímetros. Fue uno de los jugadores más altos en la historia de la liga y, sin duda, uno de los más memorables. Pero pocos saben que sus mayores logros no fueron en la arena del baloncesto, sino en casa, en Sudán. Nacido en 1962 en la tribu Dinka, Manute poseía extremidades anormalmente largas y una envergadura de 8 pies y 6 pulgadas, alrededor de 2 metros y 59 centímetros. Podía taponar lanzamientos sin siquiera saltar. Los entrenadores bromeaban que en defensa era como un rascacielos guardando el aro. Sin embargo, no llegó a la NBA por el espectáculo. Su misión era más profunda: ayudar a su país. Cuando Sudán era desgarrado por la guerra civil, Manute se convirtió en la voz de la paz y en apoyo para su pueblo. Donó millones de dólares, casi todo lo que ganó, para la construcción de escuelas, hospitales y ayuda a las víctimas de la guerra. Estos sacrificios le salieron caros. Perdió su fortuna y su salud comenzó a fallar. Pero incluso bajo el peso de los problemas, siguió luchando. Ellas no necesitan cuentos sobre Rapunzel. Las mujeres del pueblo Umbalanu de Namibia son verdaderas Rapunceles africanas, cuyo cabello no solo llegaba a la cintura, sino que se posaba en el suelo. Durante generaciones han sido conocidas como poseedoras de uno de los cabellos naturales más largos de todo el continente. Pero el secreto no está solo en la genética. Era un rito, paciencia y tradición.
Desde la infancia se realizaban a las niñas rituales especiales de cuidado. Se usaba una mezcla de aceites naturales, hierbas, corteza de árboles y ocre molido. El cabello se trenzaba en peinados protectores, se alargaba con fibras entretejidas y con el tiempo se convertía en verdaderas obras maestras. Para cuando una niña se convertía en mujer, su cabello no era solo largo, se convertía en una corona cultural. En bodas, iniciaciones y festividades, los peinados se transformaban en obras de arte. Se les reconoce fácilmente por sus vistosas ropas rojas, la mirada orgullosa y la seguridad no dicha en sí mismos. El pueblo Masái, que vive en Kenia y en el norte de Tanzania, no solo es un símbolo cultural de África, sino también uno de los grupos étnicos más altos del continente. La estatura media de los hombres aquí, alrededor de 6 pies y 3 pulgadas, que son aproximadamente 1,91 metros. Pero muchos superan incluso esas cifras. Los Masái no solo caminan alto, viven en las alturas y no se trata solo de genes. Tradicionalmente los Masái son pastores. Su dieta es rica en leche, carne y, en algunos casos, sangre de vaca. Tal alimentación, junto con un estilo de vida activo, pastoreo, largas travesías y danzas rituales con saltos altos, forma su cuerpo seco, potente y resistente. Especialmente impresiona su famoso rito adumu, la danza saltarina, cuando los hombres compitiendo se elevan hacia arriba con las piernas rectas, como si desafiaran a la gravedad misma. Para ellos no es solo una presentación, sino un símbolo de fuerza, valentía y dignidad. A pesar de la presión de la modernidad y de los conflictos por la tierra, los Masái siguen defendiendo su cultura y viviendo en armonía con las tradiciones que se transmiten de generación en generación. Los jugadores de la NBA se elevan sobre la mayoría de la gente, pero al lado de Abiodun Adigok, incluso ellos parecen bajos. Su estatura, 7 pies y 11 pulgadas, y eso es aproximadamente 2 metros y 41 centímetros, lo convierte posiblemente en el talento de baloncesto más alto que ha visto el mundo. Apodado Big Nigga, nació en Nigeria y desde temprana edad asombró a todos con su increíble estatura. Normalmente los niños gigantes son torpes en sus movimientos, pero Abiodun es la excepción. Se mueve con facilidad. Posee una excelente coordinación, pies rápidos y una alucinante capacidad de taponar lanzamientos simplemente levantando los brazos. Su estatura exacta se convirtió en un enigma. Unas fuentes mencionaban 7 pies y 9 pulgadas, 2 metros y 36 centímetros. Otras, 7 pies y 11 pulgadas, 2 metros y 41 centímetros. Incluso, los ojeadores no podían decidir qué cifra era la correcta. Pero algo estaba claro. Cuando en la cancha aparece un chico de tal estatura y además con esa movilidad, el juego cambia. Un video donde encesta sin siquiera saltar explotó internet. Y no solo eso. Incluso la leyenda de la NBA, Shaquille O'Neal, prestó atención personalmente a él. Sin embargo, el camino hacia el sueño no fue fácil. En Nigeria no siempre hay entrenamientos profesionales, calzado de calidad ni atención médica disponible. Pero Abiodun sigue adelante, no solo por la NBA, sino también para convertirse en inspiración para otros. La mayoría de los jóvenes deportistas solo sueñan con un gran escenario, y él ya está allí. Con apenas 17 años lucha en los partidos clasificatorios olímpicos, jugando contra profesionales experimentados y enorgulleciendo a su país. Su estatura, 7 pies y 2 pulgadas, que son aproximadamente 2 metros y 18 centímetros, y aún sigue creciendo. Nació en Sudán del Sur, en condiciones donde la vida no trata de medallas, sino de supervivencia. Pero incluso entre las dificultades, su talento era imposible de pasar por alto. Gracias al apoyo de la NBA Academy Africa, obtuvo la oportunidad de entrenar a alto nivel.
desarrollando no solo sus datos físicos, sino también su inteligencia baloncestística. No puede encontrar calzado de su talla. Con dificultad pasa por los marcos de las puertas y atrae miradas en cualquier lugar. Pero Charles Sagley de Ghana no busca fama. Solo quiere vivir una vida común en un cuerpo que está lejos del concepto de común. Su estatura supera los 7 pies, es decir, más de 2 metros y 13 centímetros. Es considerado el hombre más alto en la región de Volta. Pero con esa estatura vienen también los problemas. Sus pies son tan grandes que el calzado simplemente no le queda. Se ve obligado a caminar descalzo, lo que es peligroso y doloroso. La madre de Charles recuerda que lo llevó en su vientre durante 10 meses completos. Desde el nacimiento estaba claro que sería especial. Creció rápidamente y el crecimiento no se detenía. Hoy se enfrenta a tareas simples pero difíciles. Encontrar ropa, muebles, transporte que se adapten a sus dimensiones. Charles no exige atención. No intenta salir en las noticias. Todo lo que quiere es atención médica y un par de zapatos a medida para no caminar descalzo por las calles. ¿Qué es lo que vemos? 2 personas con cabezas de tal forma y tamaño que parece como si llevaran antenas satelitales sobre los hombros. ¿Es broma? ¿Quizá captan señal de Wi-Fi? ¿O son simplemente las cabezas más grandes de África? ¿Tenemos ante nosotros una tribu rara o el trabajo de Photoshop, donde la naturaleza y la fantasía se entrelazaron? Sea como sea, las proporciones cabeza-hombros aquí son claramente inusuales. Escriban sus conjeturas en los comentarios. Pocos pueden decir que tuvieron una estatura de más de 8 pies, 2 metros y 44 centímetros. Jugaron para la selección nacional y actuaron en una película de culto. Pero Suleiman Ali Nush logró todo eso. Nació en 1943 en Trípoli, Libia. La infancia transcurrió con normalidad, hasta que en la adolescencia su cuerpo comenzó a crecer rápidamente. Los médicos descubrieron un tumor que afectaba a la hipófisis, lo que llevó al gigantismo. Su estatura alcanzó 8 pies y media pulgada. Esto es aproximadamente 2 metros y 45 centímetros, lo que lo convirtió en uno de los hombres más altos de la historia. Usó su estatura para dominar la cancha con la selección de Libia, y luego pasó al cine, participando en la película de Federico Fellini, Satyricon, en 1969. En el corazón de África Central vive un pueblo cuya estatura durante décadas ha asombrado a investigadores, viajeros e historiadores. Los Tutsis de Ruanda y Burundi son conocidos no solo por su herencia cultural, sino también porque se les llama la tribu más alta de África, y quizá del mundo entero. La estatura media de los hombres aquí supera 6 pies y 1 pulgada. Esto es aproximadamente 1 metro y 85 centímetros, y muchas mujeres casi alcanzan a los hombres. Piernas largas, figuras esbeltas, rasgos expresivos. Todo esto crea su apariencia única. Los científicos suponen que el secreto está en la combinación de genética, vida en condiciones de gran altitud y una alimentación tradicional. Pero la estatura es solo una parte de su historia. Durante siglos, los Tutsis fueron pastores con linaje real, ocupando posiciones importantes en la sociedad. Sin embargo, esto mismo los destacaba en períodos de inestabilidad política, especialmente de manera trágica. Durante el genocidio en Ruanda en 1984-1994, cuando cientos de miles de Tutsis fueron asesinados. A pesar del horror vivido, continúan reconstruyendo sus comunidades, preservando su cultura y literalmente estando, tanto en sentido figurado como físico, una cabeza por encima del resto. Altos, esbeltos, con una complexión como hecha para el deporte, los representantes del pueblo dinka de Sudán del Sur son uno de los grupos étnicos más altos del mundo.
La estatura media de los hombres aquí llega a 6 pies y 4 pulgadas, aproximadamente 1,93 metros, y algunos representantes superan los 7 pies, 2,13 metros, sin ningún entrenamiento de gimnasio. Pero no solo se distinguen por la estatura, sino también por la carisma. Extremidades largas, músculos secos y una postura orgullosa crean la impresión de majestad real. Los científicos relacionan tales datos físicos con la genética, una dieta rica en proteínas basada en la leche y los productos cárnicos, y la vida en las extensiones de la sabana. Pero detrás de los datos externos, hay una profunda conexión con la tierra y las tradiciones. La tribu Dinka durante siglos fue de pastores, guerreros y líderes espirituales. Su silueta se convirtió en símbolo de orgullo y unidad en un país que ha vivido décadas de conflictos. ¿Crees que te cuesta encontrar un par de zapatos adecuado? Para Brahim Takyula esto no es una cuestión, es toda una epopeya. Este nativo de Marruecos está inscrito en el libro Guinness de los récords, como la persona con los pies más grandes del mundo. Y no hablamos de un poco más que la media. Cada uno de sus pies alcanza 1 pie y 3 pulgadas, es decir, aproximadamente 39 centímetros de longitud. Es la talla europea 58. Imagina buscar zapatillas en una tienda normal. Imposible. Todo el calzado para él se fabrica a medida con ortopedistas. Pero eso no es todo. Brahim en sí mismo es un verdadero gigante. Su estatura es de 8 pies y 1 pulgada, lo que constituye aproximadamente 2,46 metros. Todo esto, resultado de una acromegalia, un raro trastorno hormonal por un tumor cerca de la hipófisis. Nació en 1982 y durante mucho tiempo no notó que su cuerpo cambiaba. Pero a los 18 años ya se alzaba sobre maestros y médicos. La operación ayudó a detener el crecimiento anómalo. Pero las dimensiones alcanzadas quedaron para siempre. Olvídense de trucos de circo y vídeos virales. Francisco Domingo de Angola fue oficialmente reconocido como el poseedor de la boca más ancha del mundo. Y no hablamos de una pequeña ventaja. Su mandíbula se abre a increíbles 6,69 pulgadas, lo que constituye 17 centímetros. Sí, es suficiente para meter una lata de refresco entera atravesada. Y aún queda espacio. Originario de Zambizangi, Francisco descubrió su capacidad única en la adolescencia. El rumor se difundió rápidamente y los lugareños se reunían para ver cómo estiraba los labios y la mandíbula hasta dimensiones inimaginables. Pronto ya actuaba en escenarios internacionales, provocando en el público una mezcla de shock y entusiasmo. Pero no es un truco ni un engaño, ninguna cirugía, solo una anatomía única. Los médicos incluso estudiaron sus músculos faciales y su piel, tratando de entender cómo su organismo rompe las leyes habituales de la fisiología. En 2010 entró en el libro Guinness de los récords y su fama se difundió por el mundo al instante. Ella no lleva una corona, la cultiva Asha Zulu Mandela, la mujer con los dreadlocks más largos del mundo, y este título lo mantiene desde hace más de 10 años. Su cabello alcanzó una longitud de más de 110 pies. Esto es aproximadamente 33,5 metros, lo que es más largo que un autobús urbano. Nacida en Trinidad y Tobago y más tarde mudada a Estados Unidos, Asha comenzó a dejarse crecer los dreadlocks hace más de 40 años. No por los récords, sino como parte de un camino espiritual y un renacimiento personal. Con el tiempo, su cabello se convirtió en símbolo de fuerza, identidad y sanación. Pero esta belleza tiene un lado inverso. En seco, los dreadlocks pesan más de 25 libras, alrededor de 11,3 kilogramos, y mojados aún más, lo que crea una carga seria sobre la columna. Los médicos advirtieron del peligro, pero Asha está convencida. Cortar el cabello
significa perder una parte de sí misma. Desarrolló su propio cuidado sin químicos, basándose en métodos tradicionales. Y, a pesar de la crítica y de las acusaciones de obsesión, permanece fiel a sus raíces, en todos los sentidos. En lo profundo del Valle del Nilo vive el pueblo Nuer de Sudán del Sur, conocido no solo por su independencia y rica cultura, sino también por su elevada estatura. Muchos hombres Nuer superan los 6 pies. Esto es aproximadamente 1,80 y 3 centímetros. Por tradición son pastores, y las vacas para ellos no son solo ganado, sino el centro de la vida. La leche no es solo alimento, sino un producto sagrado. Una dieta rica en lácteos y proteínas, junto con la genética, les da datos físicos destacados. Pero lo principal, han preservado su identidad incluso en condiciones de guerras civiles, desplazamientos y convulsiones políticas. A pesar de todas las pruebas, los Nuer continúan viviendo según sus costumbres y no permiten que el mundo cambie su esencia. Todas estas personas son la prueba de que la singularidad nos hace realmente grandes. Y a veces lo principal que hay que recordar, ser diferente, es precisamente tu superpoder. Muchas gracias por ver y ahora mismo miren nuestros 2 episodios anteriores que ya aparecieron en su pantalla.